dimos la última clase. Ahora vamos, consideré, dice que el programa dice trastorno de estado de ánimo y trastorno de ansiedad. Yo estoy considerando hacer así en ese orden, ¿sí? Porque me parece importante tratar los que son más frecuentes inicialmente o los que más van a ver en el consultorio. Si bien los trastornos psicóticos son los que más se ven en el consultorio, los trastornos mentales también que generan muchísimo deterioro y a veces es difícil el manejo de los trastornos psicóticos. Habíamos visto, creo, en la primera clase que de los trastornos más frecuentes. ¿Sí? No escuché. Dá para mais apresentar. Uma coisa que essa semana. É que ele falou que vai ser só um hoje, porque ele precisa dar aula. Daí não tem problema de vocês ficarem semana que vem. Ah, ya. Já é trabalho. Entonces, bueno, la situación es esta, ¿verdad? Habíamos estado hablando de que los trastornos más frecuentes son los trastornos del estado de ánimo, especialmente la depresión, y también teníamos los trastornos de ansiedad. Hoy vamos a desarrollar los trastornos de ansiedad. En el trastorno, ¿qué poco estamos hablando? ¿Qué pasó? Bueno, el trastorno de ansiedad, o sea, el grupo de los trastornos de ansiedad van a ver con mucha frecuencia en el consultorio. Por eso creo que va a ser importante en esta clase. Hay veces, o muchas veces, van a ver en la urgencia alguna de las manifestaciones de los trastornos de ansiedad. Hay que saber cómo manejar y también hay que tener en cuenta que genera a veces consultas repetitivas en lo que siempre la persona realmente siente un malestar importante y busca ayuda inmediata. Hay que saber orientarle para que la persona acuda o inicie un tratamiento adecuado o acuda al personal especializado o a psicología como habíamos visto que, por ejemplo, la tristeza es una experiencia humana que en algún momento lo vamos a vivenciar, ¿verdad? Es parte de la experiencia humana. También la alegría, inclusive algunas percepciones, algunas alteraciones que consideramos dentro de los trastornos psicóticos se pueden presentar dentro de la normalidad. Por ejemplo, podemos en algún momento escuchar algo sin estímulo, ser normal, o puede ser normal, digamos. Por ejemplo, alguna vez algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de escuchar una voz cuando nos estamos quedando dormidos o cuando nos estamos despertando. Por ejemplo, escuchar un ruido, escuchar que alguien nos llama o alguna situación así, en esa transición entre el sueño y la vigilia o viceversa. Esas son experiencias normales, ¿sí? Se las denomina como un tipo específico de alucinaciones, ¿verdad? Las alucinaciones hipnagógicas
hipnocómplice, que vamos a ver cuando se hable en psicopatología de la sensopercepción. Cuando hablamos de depresión, tenemos que hacer justamente la diferenciación entre la tristeza normal, la tristeza reactiva, la tristeza o desánimo que se presenta ante situaciones adversas en nuestra vida. Dentro de ellos vimos algunos de mayor intensidad, como por ejemplo el duelo, que es un conglomerado de, vamos a decir, síntomas que presenta una persona ante una pérdida importante y que se considera que no es un trastorno, que es una reacción normal a una situación de pérdida importante en la vida. Y vimos cómo tendríamos que ir tratando de diferenciar de un episodio depresivo mayor, porque también vemos que factores estresores importantes en la vida pueden gatillar un episodio depresivo mayor. No siempre vamos a encontrar ese tipo de factores como desencadenantes. A veces no se encuentra ningún gatillante en esa situación. Entonces siempre tenemos que diferenciar lo que es normal, lo que, entre comillas, lo que es algo esperable, de lo que es algo que hay que intervenir o tratar. Hace poco consultó una paciente porque estaba en un estado crítico, un familiar, ¿sí? Inclusive en algún momento de la internación en la terapia de un centro hospitalario, le dijeron que tenía muy pocas probabilidades, prácticamente que estaba destinada a morir la persona. Porque por lo menos hasta el momento no ocurre. Pero ¿qué pasa? Esa situación genera muchísimo estrés, muchísima angustia, ¿sí? Por la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Eso es una situación entendible. Cualquiera de nosotros en una situación similar podríamos reaccionar de la misma manera. No dormir bien, pensar constantemente en la situación, estar angustiado por lo que va a pasar al momento siguiente, pensar en que algo puede salir mal, estar angustiado, ¿verdad? Es algo normal, pero hay un factor gatillante y la reacción es adecuada en intensidad a la situación. Entonces, en ese caso, probablemente si hacemos alguna intervención, tendría que ser una intervención más bien lo menos, ¿cómo se dice? Lo más inocuo posible, lo menos hacer entender a la persona de que la reacción que está teniendo en esa situación es algo esperable, de que no constituye un trastorno y que por eso no necesita una medicación específica para el manejo de esa situación. Porque no todo malestar emocional, no toda emoción que consideramos desagradable es una emoción mala. En realidad no hay emociones malas ni emociones buenas, ¿sí? Sino son emociones nada más. Muchas veces en el consultorio les hablo del dolor físico, que es una experiencia que también forma parte de la vivencia del ser humano, el dolor físico. Alguna vez nos tropezamos, nos caímos, nos raspamos la rodilla o tuvimos algún golpe inclusive más intenso, fractura o lesiones más importantes en el accidente. Y el dolor se experimenta como algo desagradable, se experimenta como algo que queremos que termine lo más rápido posible, ¿verdad? Al menos el dolor intenso no es algo inclusive fácil de tolerar, pero es una sensación normal, entre comillas, es decir, una respuesta
fisiológica o una lesión y nos está comunicando. Muchas veces cuando les trato de explicar sobre el significado de las emociones a los pacientes, les pregunto si les parecería mejor, ya que es tan desagradable el dolor, de que el dolor no existe, de que sería mejor que los seres humanos no sintieran dolor, ¿verdad? Porque no directamente actuamos de alguna manera sobre todos los seres humanos y que no sientan dolor, de que se quemamos los centros neurológicos del dolor y que nadie sienta dolor. Imagínense una persona que no tenga la capacidad de sentir dolor. Les hago imaginar eso a los pacientes y les pregunto, ¿su vida sería mejor o sería peor al no experimentar esa emoción desagradable? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Sería mejor no sentir dolor en absoluto? ¿O el dolor, por más desagradable que sea, es algo necesario? ¿Cómo? Es necesario. Justamente por eso, porque nos está implicando, nos está comunicando algo. Y les pongo el ejemplo. Imagínense que están en un cuadro que no es fácil de identificar porque no hay ninguna lesión. Por ejemplo, están empezando sobre una apendicitis aguda. ¿Por qué viene a consultar la persona que tiene apendicitis aguda? No viene a consultar porque vomita, o no viene a consultar porque no puede comer, o viene a consultar por el dolor. El dolor en una apendicitis aguda es muy intenso, no puede moverse, tiene esta posición. Así no puede caminar. Por el dolor viene a consultar. Porque el dolor en ese momento, en esa situación, es un signo de alarma. Le está diciendo, algo está dañado aquí, hay que hacer algo. Les comunica, bueno, las emociones son eso. Nos están comunicando, nuestros estados emocionales nos comunican algo. No están llevando. Son el motor, son ese impulso muchas veces que nos llevan a la acción. Las emociones tienen una utilidad. La finalidad de la emoción es adaptarnos a nuestro ambiente externo o a nuestro ambiente interno. La alegría es placentera, nos hace sentir livianos, libres, nos da ganas de compartir, ¿sí? Como que nos sentimos con energía. Afectan nuestra forma de pensar, somos más positivos, somos más alegres, somos más entusiastas, vemos el mundo de una manera positiva, como que todo nos va a salir bien. Cuando recordamos, tendemos a recordar fácilmente las cosas alegres de nuestra vida. Escuchamos música más alegre, más movida, o cierto tipo de letras que nos estimulan más esa felicidad. Salimos a bailar, queremos salir a compartir con amigos, compartir una cervecita, un asado, ¿verdad? Nuestro estado emocional influye, como ven, en nuestro pensamiento, influye en nuestra conducta, influye en nuestra memoria, lo que traemos a la memoria, etc. ¿Sí? Así también nuestros estados emocionales que consideramos desagradables también influyen tanto en los pensamientos, en la conducta y en otros elementos de la función mental superior. En la tristeza generalmente la persona tiende a aislarse, a ensimismarse, a dar vueltas en las rumiaciones mentales de los problemas o las causas de su malestar. Muchas veces la persona parece distraída del entorno, está muy concentrada en lo que está pensando, en lo que es su mundo interior, tiende a recordar las
cosas más tristes, cuando uno se siente triste. Recuerda las situaciones en donde perdió algo importante, o las situaciones en las que salió mal, o inclusive las cosas que podrían considerarse felices o alegres, las recuerda con un tono de tristeza. Entonces vemos que los estados emocionales afectan nuestra función, nuestra conducta en general, pero no son ni buenos ni malos, no están comunicando. Entonces, algo muy importante que a veces es muy difícil en ciertas situaciones para la persona, por ejemplo, en algunos trastornos de la personalidad o en otras situaciones, reconocer su propio estado emocional. A veces sienten un malestar que no lo logran definir, y al no definir, no saber cómo se sienten, les cuesta entender qué es lo que les está pasando, qué es lo que origina ese malestar emocional. ¿Sí? Y por supuesto su conducta se ve alterada. A veces, como no saben cómo solucionar o no entienden qué es lo que está pasando, solamente quieren que eso termine lo más rápido posible, muchas veces llegan a las autolesiones, utilizan otro tipo de estímulo intenso como para suprimir el dolor emocional, llegan a las autolesiones, les generan como un estado de carga, porque les aparta de ese pensamiento, de ese estado emocional desagradable. ¿Sí? Entonces estamos viendo que ese estado emocional, esa situación, tiene una función, tiene una repercusión y tiene también una alteración y que puede tener consecuencias negativas. Por eso es importante esta parte, diferenciar la experiencia humana, la experiencia emocional. Inclusive hay algunos enfoques de psicoterapia que están relacionados, por ejemplo, como la dialéctica conductual, que justamente está enfocado a aquellas personas que tienen una disregulación emocional. Una de las primeras cosas que se le enseña, una de las primeras habilidades que se le enseña justamente es a aprender a definir su emoción. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver algunos elementos. El miedo y la ansiedad normal. ¿Sí? Esta vez cambió un poco mi diapositiva, pues vamos a ver siempre. Bueno, como dijimos, tiene una función por el estado emocional. La ansiedad puede resultar desagradable en algún momento, para no darnos tan ansiosos. ¿Sí? Pero es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Nos advierte de alguna situación próxima, a veces no tan próxima, pero está ahí. La ansiedad funcional, por ejemplo, que dice, como yo les digo a mis pacientes algunas veces en clases, la ansiedad es tan necesaria, y les doy un ejemplo. Si no tuvieran algún nivel de ansiedad o de temor, harían cosas muy peligrosas, arriesgando su vida o su integridad, sin problema. ¿Sí? Nos dice cautela, con cuidado cuando hay una amenaza. ¿Sí? También nos está diciendo, hay algo importante que tenemos que atender. Imagínense, por ejemplo, hay un examen. Si nos angustia, no les preocupa en lo más mínimo ese examen, van a presentarse al examen sin prepararse y no les va a importar si marcan bien o mal, van a rendir a los y quitan la nota que quieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van a estar preocupados. Entonces, la ansiedad te llama, es una cuestión que dice, atender esta situación. Muchas veces, esta ansiedad nos tiene que llevar, ¿sí?, a superar estas situaciones desafiantes por decirlo de manera apropiada. Esa es la función de la ansiedad. Alertarte sobre situaciones determinadas y prepararte o que te prepares para afrontar esa situación. ¿Sí?
tiene respuestas que son inmediatas. Muchas veces, al explicar a los pacientes, empiezan a entender porque ellos dicen, no, es mi corazón que está fallando, por eso me duele aquí. Y a mí no me hacen caso en la urgencia. Dicen que todo está bien, pero yo sé, porque yo siento el dolor, siento que me falta el aire, no puede ser. Entonces, cuando uno le explica las reacciones fisiológicas, los cambios, porque los resultados funcionales afectan mucho, uno le explica cómo nuestro cerebro está preparado para reaccionar ante situaciones de alarma o situaciones de riesgo. Pero que para nuestro cerebro las situaciones de riesgo no es simplemente exclusivamente, por ejemplo, que venga un tipo de apunte con un arma, donde están viendo tu vida. Nuestro cerebro se puede sentir en riesgo ante distintas situaciones. Por ejemplo, ante la humillación. Las personas tienen un miedo terrible a ser humillados frente a otras personas, a veces desarrollan o les impide hacer cosas que quisieran hacer y desarrollan un trastorno específico, ¿verdad? Y otro elemento. La respuesta fisiológica tiene que ver con la activación que implica la defensa, la huida o la lucha. ¿Sí? Es algo muy básico. Nuestro cerebro interpreta una amenaza, hay una zona de nuestro cerebro que regula la respuesta y desencadena una respuesta neurohumoral, se secreta noradrenalina, adrenalina, cortisol y se activa nuestro sistema de defensa. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta ligeramente la presión arterial, aumenta la fuerza de contracción del corazón, hay vasoconstricción en ciertas áreas de nuestro cuerpo que producen palidez a veces en la persona, porque se redirige la circulación hacia las zonas donde que vamos a utilizar en situaciones de alerta, el cerebro y los músculos. Los músculos, el sistema nervioso simpático se activa y los músculos se quedan más excitables, porque necesitamos una respuesta rápida para la huida o para la lucha. Entonces, ¿qué pasa? La persona, además de sentir las palpitaciones, el golpeteo, la fuerza de su latido, de sentirse con la piel fría, aparte de sentirse eso, empieza a temblar. ¿Por qué? Porque la excitabilidad muscular está aumentada. Ese músculo está ahí, es preparadísimo para generar un estímulo y responder con la mayor rapidez y fuerza. También se originan cambios. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo regula muchas cuestiones, ¿sí? El tránsito intestinal también a veces puede, o urinario, a veces puede tener la persona unas ganas imperiosas de mencionar o ganas urgentes de ir al baño. Hay un término que solemos usar acá en Paraguay que es el CAPLEX. El doctor debe conocer lo que es el término CAPLEX. ¿Alguna vez escuchaste eso? El CAPLEX, nunca escuchaste eso, es un término muy viejo. Le dicen cagazo pre-examen, porque te dejan ir al baño de tanto nervioso, de tanto el examen final o algo así difícil, ¿sí? Especialmente cuando son exámenes orales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la adrenalina, esa descarga de ansiedad, hace que te quieras ir al baño. La persona suda, ¿sí? Y otras reacciones, ¿verdad? Que tienen que ver con la subjetividad emocional, ¿verdad? La forma en la que piensa, el estado de atención, la capacidad de registrar cosas, etc. Todo eso, bueno, o sea que hay respuestas fisiológicas. ¿Y cuál es la finalidad de la ansiedad normal? La finalidad de la ansiedad normal es permitir una adaptación o tener una respuesta a una situación que es exigente o potencialmente peligrosa. ¿Sí? Entonces, si hay un peligro inminente, por ejemplo, se van caminando ahí por la costanera, de ahí de la zona de la reserva o lo que sea, les sale un jaguarete enorme. Y dicen, no, es donde un
totalmente normal. Es el miedo a una situación de riesgo vital. ¿Sí? También puede ocurrir que les toca venir a rendir examen de psiquiatría, vienen todos preparados, se sientan así y bueno, le echan a hacer oral. Y ahí le empieza a hablar, porque primero les cuesta hablar en público, otro les cuesta el idioma y otro se preparó para un examen escrito. Y va a tener una respuesta normal, ¿sí? No va a ser algo patológico. Pero como les dije, eso les ayuda a reaccionar a las situaciones. Esto debería ser una cuestión que les dice, bueno, esto es algo que tenés que darle atención y tenés que hacer algo para prepararte para esta situación. Bueno, el miedo y la ansiedad patológica. ¿Cuándo es patológico? Pasa algo similar como con la tristeza. Es patológico cuando es desproporcionado, ya sea por el tiempo que dura, por la intensidad o por el desencadenante. ¿Sí? A veces uno reacciona de forma desproporcionada a algo que no es una amenaza o una amenaza de una gran magnitud, pero el cuerpo reacciona como si fuera una amenaza importante. ¿Sí? Es incontrolable. La persona no logra contener esa ansiedad. Es algo que le domina en ese momento. Si le ven a una persona en un estado de pánico, creo que alguna vez habrán visto a una persona en un estado de pánico, si hicieron prácticas o una cuestión de urgencia, casi todos los días le llegan con pánico a los críticos. Solamente es algo que es muy frecuente. La persona en ese momento siente que se va a morir. ¿Sí? No puede controlarse. Empieza a sentir los síntomas de ansiedad y eso llega hasta el pico máximo y le cuesta muchísimo lograr controlar esa ansiedad. Tiene miedo a perder el control, a veces sale corriendo de la situación, grita o inclusive puede llegar a la agitación psicomotriz porque no logra controlar ese estado emocional. ¿Sí? Es irracional y genera conductas de evitación. La persona que evita nuevamente exponerse a una situación similar. También presenta síntomas físicos, ¿sí? Y en vez de permitirle adaptarse a las situaciones de peligro, de exigencia de la vida, la persona, al evitar la situación o al tener estas conductas anticipatorias intensas ante esas situaciones, llega a dejar de funcionar adecuadamente, tiene una importante alteración del funcionamiento. ¿Cómo ves? Imagínense una persona muy inteligente que enseguida aprende todo lo que estudia, pero ¿qué pasa? Suerte no rompí esto, si no, todos mis suelditos se hubieran acabado. Bueno, allá me dio ansiedad. ¿Qué pasa? Esta persona que es muy inteligente, le gustaría estar acá entre ustedes, estudiar medicina. Pero nunca estudió medicina por más de que tenga la capacidad intelectual para eso y le gusta aprender y cosas así. ¿Por qué? Porque le cuesta estar entre muchas personas que tienen ansiedad social. Nunca se animó a rendir el examen de ingreso. Le cuesta luego hablar ahí con gente ahí con la señora de la despensa ahí enfrente a su casa, ya le cuesta hablar. Le imposibilita tanto que esa persona no llega a desarrollarse plenamente. ¿Sí? Esa es la consecuencia funcional que puede tener. Muchas veces los trastornos de ansiedad nos limitan tanto que llegamos a dejar de crecer, a llegar a alcanzar nuestras metas, a abandonar cosas que lo
muchísimo. ¿Sí? Y la ansiedad puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y puede tener consecuencias que pueden decirse así con una palabra bastante elocuente, puede tener consecuencias catastróficas. Generalmente, para entender lo que es la implicancia o la respuesta que puede tener una persona a los trastornos de ansiedad, explico casos un poco extremos o casos muy importantes. Creo que les llegué a hablar una vez de una mujer que empezó a tener episodios de pánico y justo estaba embarazada. Los episodios de pánico se fueron presentando cada vez con más frecuencia, con mayor intensidad y en distintas situaciones, y cada vez esta mujer iba evitando cada vez más situaciones en su vida. Llegó al punto que no podía irse al hospital a sus consultas prenatales porque llegar al hospital, no sé qué pasó ahí, qué está pasando solo eso, porque al llegar al hospital tenía crisis de ansiedad, estando en el hospital tenía crisis de ansiedad, entonces no podía irse. Después ya se generaba la crisis de ansiedad. Cuando se subía en el auto para irse al hospital, nomás ya se le generaba una crisis de pánico. Después ya subirse en el auto para ir a cualquier lado, no podía ir al shopping, no podía ir al supermercado, no podía ir a ningún lado, porque ya generaba crisis de pánico. Y cada vez que hacía, evitaba cada vez más la situación. Hasta que llegó a quedarse en su habitación. No podía salir al baño que quedaba. Había un pasillo frente a la puerta de su pieza y enfrente a la puerta de su pieza estaba la puerta del baño. No podía ir al baño porque llegó a tener episodios de pánico en el baño. Tenía que irse alguien con esta señora, con esta joven, al baño. Su esposo o su madre, alguien tenía que ir para que ella se bañe, para que se vaya de acuerdo, porque sea porque le daba crisis de pánico, no podía estar sola. Y llegó a un punto que al final ni siquiera podía irse con alguien, se quedó encerrada en su pieza. En ese momento fue cuando me llamaron y ahí se hizo el tratamiento y después empezó a recuperar la funcionalidad, pero para que vean lo importante que puede ser la consecuencia de un trastorno de ansiedad. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la ansiedad patológica? Es intensa, persistente, desproporcionada con respecto al estímulo y, lo más importante, afecta significativamente el funcionamiento. Después quería diferenciar entre dos elementos que muchas veces hablan los psicólogos: la ansiedad de estado y la ansiedad de raza. La ansiedad de estado es una respuesta emocional temporal y es desencadenada por situaciones o amenazas específicas. ¿Sí? En cambio, la ansiedad de rasgo es una característica más estable de la personalidad. Hay personas que son ansiosas como un rasgo predominante de su conducta, de su forma de pensar, de su forma de relacionarse. Y ahí tenemos ciertos grupos de personalidad. Vamos a hablar de los trastornos de personalidad, tenemos el trastorno de personalidad A, B y C, y dentro del grupo C está el trastorno de ansiedad ansioso evitativo, ¿verdad? Y esa es una forma habitual que la persona tiende a responder a los estímulos en su vida, desde generalmente la adolescencia o la edad temprana. La ansiedad de estado es una situación específica de la vida, un tiempo específico. Por ejemplo, hace un año, 2 años, un mes, 2 meses, un día, una hora, un minuto, ¿sí? En cambio, la ansiedad de rasgo es una forma habitual de ser de la persona, una forma habitual de respuesta del comportamiento de la persona. Y esto ayuda mucho para diferenciar distintos identidades de diagnóstico. Hay test o medios, mecanismos para diferenciar la ansiedad de rasgo de la ansiedad de estado. Es un trastorno de personalidad ansioso o es un trastorno de personalidad. Esto les voy a pasar, ¿sí? Yo siempre le paso a mis
CIE 11. Pero no el CIE 10 porque en nuestro hospital todavía el sistema nacional usa la calificación CIE 10. Bueno, y hay algunas diferencias. El CIE 10 incluye generalmente una clasificación, creo que va del F40 al F42, creo que va. Pueden mirar un poco. Porque incluye también el trastorno obsesivo compulsivo y las reacciones de estrés dentro de los trastornos de ansiedad. Eso lo diferencia del DSM-5, que son prácticamente contemporáneos, ¿sí? En el DSM-5 ya separa en un grupo de trastornos de ansiedad y en otro grupo los trastornos relacionados con el estrés y en otro grupo de trastornos obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. ¿Sí? Algo que ya vuelve a adquirirse o algo que se asume también dentro del CIE 11. No vamos a ver cada uno de los elementos, de las designaciones clasificatorias, pero ustedes van a poder buscar eso. Hay manuales gratuitos del CIE 10 y CIE 11. ¿Sí? Esto es importante porque ¿por qué van cambiando las clasificaciones? Justamente les puse esto para que ustedes entiendan. Las clasificaciones se van adaptando. Aquí se van adaptando a los nuevos avances. ¿Sí? Si bien en estas situaciones se habla de alteraciones quizás algo similares en la neurotransmisión o en alteraciones en los núcleos cerebrales o otras situaciones, hay un pronóstico diferente y también hay otras intervenciones que son diferentes. La idea es, con el tiempo, tratar de poder encontrar los mecanismos y las causas subyacentes de todos los trastornos mentales a fin de poder dar una mejor respuesta a los pacientes. Bueno, en el DSM-5 tenemos incluido el trastorno de ansiedad por separación, que vamos a dar el mutismo selectivo. Estos dos trastornos se dan muchas veces en personas de niños, ¿sí? Tenemos también lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia, trastorno de ansiedad específica, el trastorno de pánico. Tenemos los trastornos de ansiedad relacionados con enfermedades o problemas médicos, el trastorno de ansiedad relacionado con medicamentos y sustancias. Recuerden eso, que se separó el doble trastorno de estrés postraumático. El CIE 10 tiene una clasificación similar. ¿Está? Ahí está, de F40 a F41. Bueno. Incluye, el F43. Hay uno, F42 que incluye los trastornos de estrés. Por ejemplo, el F42.3 es un trastorno de estrés postraumático. Bueno. Aquí vemos, por ejemplo, cómo va agrupando. F40 incluye los trastornos de ansiedad fóbica, agorafobia, fobia social y fobias específicas. ¿Sí? El F41 incluye otros tipos de trastornos como pánico, ansiedad generalizada, mixtos de ansiedad y depresión. El F41.2 es un trastorno mixto de ansiedad y depresión, que para el DSM-5 trastorno depresivo con características ansiosas. O sea, característica ansiosa es ¿cómo se dice eso? Es un especificador dentro de la depresión. Y los trastornos relacionados con el estrés. Ahí está el trastorno de adaptación, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo y otros elementos que se clasifican de esa manera en el DSM-5.
Y el CIE-11 tenemos también, ¿verdad? Ansiedad, todo queda dentro del grupo de ansiedad, ¿verdad? Todo lo que es equiparable al el CIE-11 es equiparable al DSM-5 en el sentido que van separando otra vez el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, trastorno de adaptación con síntomas ansiosos, etcétera, 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 lo va dejando en una entidad aparte, y el trastorno obsesivo compulsivo, la tricotilomanía, los trastornos escolares y todo eso lo va separando también, ¿sí? No incluye los trastornos. La tricotilomanía, el trastorno de escolaridad y otras cosas están dentro del trastorno obsesivo compulsivo del DSM-5, antes estaban dentro de los trastornos del control de los impulsos, del grupo de los trastornos del control de impulsos. Cuando estamos viviendo, quiere decir que hay cambios. Les voy a dejar todo esto para que ustedes vean, no vamos a perder mucho tiempo en la clasificación. ¿Qué hora es? Falta un poquito para. Está más lindo ahora mismo. Bueno, el trastorno de ansiedad de separación. Vamos a hablar un poquito de esta situación. Van a ver más niños y se puede presentar dando sí. El trastorno de ansiedad de separación se puede considerar como un tipo de ansiedad que se presenta en unas situaciones específicas, ¿verdad? Este tipo de trastorno de ansiedad se ve relacionado cuando la persona que sufre el trastorno es separada o prevé la separación del cuidador primario, ¿sí? Por ejemplo, se puede ver en los niños cuando se separan la figura de apego, no necesariamente la mamá. La figura de apego puede ser el papá, puede ser la niñera, puede ser la abuela, puede ser cualquier otra persona. Y aparece la ansiedad ante la ausencia o la probabilidad de que se ausente la persona o se separe un tiempo de la figura de apego. Acá hay una cuestión importante que para que se pueda desarrollar en los niños que se están escolarizando debe por lo menos pasar 4 semanas, ¿sí? 4 semanas, ¿sí? Y 6 meses en los adultos para cumplir con el diagnóstico. O sea, no sé si me imagino, no sé si me entienden. ¿Alguna de ustedes es mamá o papá? ¿Tienen hijos pequeños? 1, 2, 3. ¿Alguno ya empezó a ir a la escuela? ¿En qué edad empezaron a ir a la escuela? 4 años. Sí. 5 años. 5. ¿Verdad? Bueno. ¿Tienen hermanitos o no tienen hermanitos? ¿No? ¿Sí? No. ¿Cuándo se fueron tus hijos a la escuela? La primera vez. ¿Vos les llevaste a la escuela, mamá? Fui yo. ¿O se quedó fácilmente en la escuela o lloró o quiso, o sea, agarró del foco o quiso? Estaba asustado. Estaba asustado. Pero se quedó ese día. Se quedó. Y después te llamaban para que vaya a buscar nada. ¿Y a vos? Fui eu que levei. No primeiro dia ela não chorou, no segundo. Sí. Por el primer día no se ve como una animal. Yo. Solo el primer día. Después ya no. Tranquilo. Bueno. Es normal para una criatura que cuando se separa, no es padre, y cuando un niño se separa de su figura de protección, lo que sea, sienta ansiedad. Y es parte del desarrollo de una criatura, de un niño. Ustedes no tienen hijos.
Los que tienen sobrinitos que van alguna vez a con un bebé. Los bebés chiquititos nacieron hace poco tiempo, menos de un mes haber nacido. Puede pasar de brazo a brazo para quien. Levantar, le va a hacer el papá y feliz. Una vez que se está ahí en el brazo, ahí está feliz. Porque no lo puede ver algo que ni siquiera sabe hasta dónde es él y hasta dónde es el otro. Mucho menos va a saber quién es quién y con quién está, es bueno o malo. Con el tiempo va desarrollando esa situación, va comprendiendo, va notando sus límites, va sabiendo que su humano es humano, lo que su mamá es otra persona, pero no logra, como les dije una vez, no logra entender que las cosas continúan existiendo por más de que no le vea. Entonces dice su hermano, eso es, ¿verdad? Después recién se dan cuenta de que, bueno, mi hermano está en otro lado, pero está. Y después recién empiezan a desarrollar la ansiedad social, en el sentido de que viene la mamá y sonríe, le alza, le habla y sonríe, y los desconocidos y la niña mal y empieza a llorar, ¿verdad? Le genera ansiedad. Eso es normal, ¿sí? Otra cosa también que empieza con los niños es que ellos van adaptándose después de esa nueva situación. Otra cosa importante es que los niños a cierta edad no saben compartir, no están dentro de sus formas de pensar de que hay que compartir, de que no, son egoístas los niños en ¿sí? Tengo hambre, tengo que comer. Tengo sueño, tengo que dormir. O quiero jugar, quiero hacer juguete. No, hay que hacer juguete, no quiero hacer juguete. Eso no es no le importa si el otro llora, si le quitan, no le importa. Después va desarrollando esa cuestión. Yo me siento triste, él también se puede sentir triste. Yo estoy enojado, él también se puede enojar, ¿verdad? Y ahí empieza a desarrollar las neuronas que nosotros podemos interpretar y desarrollar el patrón. Por eso lo que antes se organizaba los niños a cierta edad, porque se vio que a esa edad empezaban a poder interaccionar con los niños sin quitarle un poco a los intentos de llevar con sus juguetes, ¿verdad? Bueno, la cuestión está en que la ansiedad es normal hasta cierto punto, pero si persiste en forma, ¿verdad? Si es persistente o si es muy exagerado con respecto al estímulo o no le permite funcionar adecuadamente, se convierte en un patrón. Bueno, hay niños que les cuesta un día, 2 días, una semana, 2 semanas adaptarse a ese cambio importante en su vida. Está ahí mamá, papá, abuelita, su hermanito, lo que sea, se va a mostrar totalmente el nombre de otro niño, donde hay una señora que no reconoce, que va a cuidar, que a veces inclusive, si son muy pequeños, a veces inclusive le acompaña al baño, pero los mandanales le cambian el pañal y otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para ese niño es un cambio muy importante. Es como, no sé, ustedes en Argentina, si se van ahora mismo, hablan chino y le dejan en una ciudad de China y no entienden un pepino y tienen que manejarse solo. Están desesperados que no han ido a dormir. ¿Entienden? Bueno, pero después se tienen que adaptar. Cuando eso persiste, por ejemplo, no salta a la escuela, o por ejemplo, la criatura no puede hacer ninguna actividad en una edad, claro que la criatura ya debería poder separarse o poder estar sin interactuar todo el tiempo con esa figura, pero si se tiene estos síntomas ya se genera un problema y hay que intervenir. Por eso tienen que ver los criterios de cómo. Bueno, aquí vemos que son todos datos futuros, ¿verdad? Ustedes tenemos un poquito lo que se puede obtener de nuestras regiones, ¿verdad? 5 al 8% de los niños de todo el mundo pueden tener, es bastante alto, ¿verdad? Y esto disminuye durante la adolescencia y puede llegar a aumentarse en un 6% de los adultos la ansiedad de separación. Son similares en América Latina y en Brasil. Y acá tenemos, no tenemos estudios sobre esto. Generalmente inician entre los 7 y 9 años, ¿sí? Y si no le tratamos, hay un riesgo de
la presencia de situaciones traumáticas, ¿sí? Puede también estar relacionado con el desarrollo de ansiedad de separación. Y, por supuesto, vamos a ver, imagínense, yo me imagino casos donde yo no veo niños, pero yo trato así de, cuando estudio algo, trato de imaginarme una situación hipotética que me ayude a entender. Imagínense, por ejemplo, una situación traumática importante para un niño. Su madre fallece cuando el niño tiene 3, 4 años, fallece repentinamente en un accidente. De un día para otro su mamá ya no está. ¿Sí? La persona más cercana, eso le genera una pérdida importante y después se apega mucho al papá. Puede ser que después de un tiempo esa criatura le cueste no estar en presencia de la figura paterna, porque quizás el papá también puede buscar un acercamiento más importante con su hijo justamente para que este niño no resienta tanto la situación de la pérdida de la madre, o para que él no se sienta un poco forzado emocionalmente. No digo que esto sea algo que sí o sí ocurre ante esta situación, pero en esa situación un evento traumático importante, una pérdida importante en su vida, en una etapa temprana, puede generar un trastorno ansiedad por separación, donde estar lejos o estar separado del padre por un tiempo determinado le genera muchos síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Verdad? Primero, la preocupación persistente de que deje o la persona se aleje o no esté con él. Puede tener, por ejemplo, una angustia o una preocupación excesiva, que eso sí ya bien personada junta, de que fallezca un ser querido, una vez, de tener una nueva pérdida, de que sufra un accidente, de que no vuelva más su papá. ¿Sí? ¿Entienden? No logran irse fuera de la casa y dormir, no logran irse, por ejemplo, en la casa de los abuelos. Imagínense, por ejemplo, viene un hermanito y la mamá se va a instalar y el papá se va a quedar con la mamá, entonces quieren dejar al niño con los abuelos, pero el niño no puede dormir fuera de la casa de los padres. ¿Sí? Dolores de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, pesadillas relacionadas con la separación, ¿sí? Y así. El diagnóstico se basa en los criterios clínicos que vamos a ver. Generalmente requiere una evaluación multidisciplinaria porque el abordaje también suele ser multidisciplinario, generalmente un abordaje psicoterapéutico inicialmente. Y hay que diferenciar de otras situaciones, entre ellas otros trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, en donde la criatura puede tener una dificultad para estar solo, no por el miedo o la angustia que se da de separarse del cuidador primario, sino por el temor o por los recuerdos recurrentes de un evento traumático, etc. ¿Sí? ¿Por qué trastornos de la conducta? Porque a veces estos niños, ¿cómo reaccionan ante la ansiedad? Muchas veces pueden reaccionar en forma de, que diríamos para una agitación, hacen rabietas, se tiran el piso, tiran cosas, ¿verdad? Entonces hay que también diferenciar con trastornos de la conducta, trastornos de los impulsos. Bueno, van a ver mucho la terapia cognitivo-conductual en los manejos psicoterapéuticos, porque es lo que tiene más evidencia generalmente para los trastornos. Para los psicólogos utilizan otro tipo de abordaje. Para los trastornos de ansiedad, generalmente se pone como primera línea en la parte de psicoterapia, terapia cognitivo-conductual. Tratamiento farmacológico, utilizamos mucho los fármacos que utilizamos en depresión. En primera línea solo el nivel selectivo de la recaptación de serotonina y vamos a ver otras situaciones. Generalmente hay que implicar al entorno del
Y por supuesto, si se identifican algunas situaciones que pueden estar relacionadas como eventos traumáticos previos o algunas situaciones, hay que intervenir. Bueno, generalmente la respuesta es favorable, responde generalmente a la psicoterapia. Solamente utilizamos fármacos cuando la psicoterapia no es adecuada. Hay que tener en cuenta esto, de que hay un aumento de la probabilidad de que desarrolle otro tipo de trastornos mentales relacionados con la ansiedad, fobia social, ansiedad, trastornos de pánico, ansiedad generalizada, etc. ¿Sí? Vamos a hacer un poco más. ¿Qué tal si descansamos un poco ahora? ¿Están cansados ustedes ahora? ¿Sí? Porque a veces las cosas ya no entran más, pues se cansan. Ustedes están entendiendo esto, ¿verdad? Yo traté de ser un poco más diferente, ¿verdad? Muchas veces yo le daba a ustedes para que vayan presentando esta clase. Me parece mejor así y les dejo otras cosas a ustedes, porque a veces yo cuando dan clase a ustedes me olvido mencionar algunas cosas. Vamos a ver después los criterios diagnósticos. Tienen que ver que hasta cierta edad, por eso van a ver los criterios diagnósticos algunos puntos muy importantes. Hasta cierta edad, la angustia por la separación se puede considerar normal y hasta cierto punto, ¿verdad? Y por eso los criterios diagnósticos son bien específicos en qué buscar, en qué criterios tienen que cumplirse para que sea un trastorno y no sea una reacción normal a la separación de un adulto, de un niño, ¿verdad? Inclusive vamos a